Segundo punto, es una fe que engendra fe. ¿Qué estoy hablando? Cuando dice la Biblia que Isaac bendijo a quién, perdón, que Jacob, Isaac bendijo a quién, a Jacob, y luego dice que Jacob bendijo a José. ¿Por qué cree usted que Isaac bendijo a Jacob? Si viene, voy a poner un ejemplo práctico, viene el vecino de aquí a la vuelta y me dice: pastor, yo a usted le prometo, mientras yo viva, que le voy a pagar el arriendo de esa bodega que usted tiene. Y no solamente a usted, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la 10ª generación. Es una promesa que me hizo ¿quién? El vecino. Él dijo mientras esté vivo. Por supuesto ya sabemos que él se va a morir, pero estoy poniendo un ejemplo práctico. Ahora, ¿qué ocurre? Yo estoy por morirme, entonces yo llamo a Manuel Andrés y le digo: Manuel Andrés, yo quiero que sepas que hay una promesa del vecino que está ahí al lado, que mientras él viva, él hasta la 10ª generación asumirá el pago del arriendo de esta bodega. ¿Qué estoy haciendo cuando se lo digo a mi hijo? Lo estoy bendiciendo, porque bendecir no es cerrar los ojos y imponer las manos como hacen los prestidigitadores del evangelio, darle una cachetada a la persona y que quede desmayada. Bendecir es recordarle a los demás las bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo. Bendecir nuestros hijos es recordarle lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor, y que si ellos se mantienen en la fe de sus padres y obedecen y caminan en integridad delante de Dios como lo hacen sus padres, ellos también serán alcanzados por las promesas, y las bendiciones de Dios también los bendecirán a ellos y hasta la 10ª generación. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Y por qué es importante esto? Porque la fe engendra fe. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, verso 13 al 17. Leámoslo todo si les parece. Ahora: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí vamos bien. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que nos podemos acostar a dormir y nunca hablarle a nuestros hijos, nunca hablarle a los vecinos, nunca hablarle a nadie. Yo sé lo que sé, pero no se lo comunico ¿a quién? A nadie. ¿Estamos entendiendo la idea? Bendecir es proclamar. Bendecir es comunicar las promesas de Dios hechas a su pueblo a las siguientes generaciones, para que ellos, obedeciendo en todo al Señor, sean también instrumentos de bendición y a su vez bendigan a otros. Mire lo que estamos diciendo. Entonces dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Luego, para poderlo invocar, ¿qué hay que hacer primero? Creer. ¿Qué fue lo que hizo Isaac con Jacob? Le dijo: hijo, el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac prometió que seríamos benditos donde quiera que fuéramos, y esa promesa te alcanza a ti. ¿Y qué hizo Jacob? Creyó. Y sabemos que creyó porque después bendijo a José. Lo que estamos diciendo es que las personas que somos bendecidas, si creemos, inmediatamente nos convertimos en proclamadores de las promesas de Dios. Dios quiere que las proclame. ¿Sabe por qué usted no comparte el evangelio a muchos? Porque es probable que usted no haya creído el evangelio. Es natural que lo que no creemos no se lo compartamos a otros. Alguien preguntó: pastor, ¿usted es bautista reformado? Yo le dije: eso creo. Y entonces me dijo: ¿usted ora por los enfermos? Y yo le dije: yo conocí una historia que se resume en este sentido. Hay gente que dice: yo no oro por los enfermos, no sea que no se sanen. Y otros decimos: yo oro por los enfermos porque quizá se puedan sanar. Así que lo que estamos diciendo es que la fe de una persona por la cual es bendecido, inmediatamente lo convierte en un instrumento de bendición para otras muchas personas. Es la manera como Dios decidió que la bendición fuera
transmitida de generación en generación hasta la última generación cuando Cristo regrese. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego, ¿qué dice? Léalo duro conmigo, hermano. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Así que lo que estamos viendo en Hebreos capítulo 11, versos 20 al 22, es sencillo. El papá le predicó al hijo. El papá le habló de su Dios. El papá, llamado en este caso Isaac, le contó a Jacob lo que el Dios de él le había prometido. Y por esa proclamación, por esa declaración, por esa comunicación verbal de la promesa de la palabra de Dios, le vino la fe a Jacob, y Jacob también actuó conforme a esa fe y lo comunicó a otros. ¿Cómo pues invocarán, dice la Escritura, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Piensa en una familia en donde el papá nunca habla del evangelio, la mamá nunca habla del evangelio, solo hablan de trabajo, solo hablan de dinero, solo hablan de problemas, solo hablan de la suma, resta, la multiplicación del colegio, hablan de lo trivial y de lo normal, de las mismas cosas que hablan en el mundo. Tengo una pregunta: ¿cree usted que esos hijos van a conocer a Cristo? Y la respuesta es no, porque lo que nos está diciendo aquí es que la boca de los padres, en este ejemplo de Hebreos capítulo 11, verso 20 a 22, le comunicó, si me permite el término, la fe a sus hijos. Se la comunicó. Un hogar, un lugar, un esposo que no ora, un hombre que no medita en la palabra y que no la cree, ¿cómo puede ser bendición para otros? Es imposible, porque no la cree. Y aquí lo que nos dice es: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? De los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Lo que estaba haciendo Isaac con sus hijos, y luego Jacob lo hizo con José y con sus nietos, que los prohijó porque los tomó como hijos, a Manasés y a Efraín, es exactamente predicarles. Les compartió, les recordó las promesas. Hay promesas que Dios ha hecho sobre todo su pueblo. Por ejemplo, una que me viene a mí constante: todos luchamos con la economía. ¿Cuántos dicen amén? Todos pasamos dificultad, mayormente en un país como el nuestro, latinoamericano, con una inflación tan alta, con una injusticia social tan fuerte, con unas dificultades económicas tan grandes. Ahora el mundo entero, pero hablemos de nuestro país. Pasamos momentos críticos, y cuando estamos en medio de las pruebas y las dificultades, no dudo que a los que conocemos la Escritura nos viene aquella palabra del rey David que dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Eso es una promesa ¿de quién? Y él la tiene en su corazón, y se la está transmitiendo, se la está proclamando, se la está predicando a su descendencia, le está recordando. Es importante que entendamos esto. El evangelio no se transfiere por lluvia, por aspersión. El evangelio se transfiere de una manera verbal, con el poder de la boca. Si no abrimos la boca, nuestros hijos no vendrán a fe, porque eso es lo que dice aquí la Escritura. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos se vencieron al evangelio, pues Isaías dice al Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo que pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y en Romanos 10:17 dice: así que la fe es ¿por qué? No se escucha, hermanos. ¿La fe es por qué? Y el oír ¿por qué? Volvamos a nuestro pasaje central. ¿Qué fue lo que hizo Isaac con Jacob? Le habló la promesa.
Algo sencillo. Le recordó: Andrés, Dios ha prometido que si tú sigues el camino de tu padre y caminas en integridad y buscas a Cristo, invocas su nombre y vives según sus preceptos, Dios te bendecirá y te alcanzarán las bendiciones, no mías solamente, sino de generación en generación. Porque ¿dónde empezó esta bendición? En nuestro padre Abraham. Eso es lo que está diciendo esta noche el Señor. Si no abrimos la boca, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? Porque la fe viene ¿por dónde? La fe viene por el oír. Por eso digo fe que engendra ¿qué? Fe.